soy Enrique Ortiz Flores, no sé ya qué soy porque estudié arquitectura, pero a estas alturas del partido ya no sé qué soy. Trabajo aquí en la Coalición Internacional para el Hábitat. ¿Cuál es el origen de esta organización, de la coalición? La coalición nace a raíz de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos que se hizo en Vancouver en 1976. Y ya en ese momento hubo una reunión paralela a la oficial, básicamente de la sociedad civil, ¿no? Mundial. Y los latinoamericanos ahí llegábamos con la reciente caída de Allende, las dictaduras en Argentina, en Brasil, en Uruguay, o sea, los impactos de todo eso. Entonces ahí, de este diálogo entre norte-sur que se dio en ese espacio con una actitud muy democrática de Han Van Buiten, que dejó hablar a todo el mundo y le dio espacio a todo el mundo. John Turner tuvo un papel fuerte ahí en Vancouver, ¿no? Fue como el llamado de Naciones Unidas porque era el que estaba haciendo las propuestas estas de otro camino. De ahí salió los programas de lotes y servicios del Banco Mundial de ahí y de la experiencia chilena, que era otra. Crear algo. Naciones Unidas estuvo creando consejos, que eran como consejos derivados de sus reuniones internacionales, de sus grandes conferencias, ¿no? Que funcionaba básicamente en las reuniones de seguimiento de lo que había pasado en Vancouver, ¿no? La participación de México la organizó la Sociedad Mexicana de Planificación. Principalmente la que lo presidía era Estefanía Chávez y uno de los... y el vicepresidente, que era Francisco Covarrubias. Él fue el que movió mucho la participación de algunos de nosotros, ¿no? Él fue el que nos acercó, porque nosotros estábamos lejos de todo lo que era oficial en esa época, ¿no? Estábamos en COPEVI, en la acción directa, haciendo cosas en el campo y protestando contra la política de vivienda, ¿no? En 87, de hecho no se hizo en 86, pero en 87 se hizo el Año Internacional de los Sin Techo, para llamarle así. Y ese se hizo para revisar lo que se había hecho. Reunió casos de muchos lugares. Nosotros ya presentamos ahí casos que ya habíamos hecho. Presentamos Palo Alto, presentamos la Colonia Guerrero. Entonces en Berlín se hizo esta reunión, se estaba abriendo una nueva manera de hacer la organización, ya con las nuevas gentes. Había mucha gente de nuestros países, y algunos que yo conocía, incluso ahí alguno de ellos se me acercó y dice: ¿por qué no compites para ser secretario de la coalición, del consejo, ¿no? Porque se va a tener que elegir un nuevo consejo y tiene que ser del tercer mundo, etc. Yo le dije: pues yo estoy trabajando en el gobierno, pero como siempre estoy en la cuerda floja, no te digo que no, pero ahorita no puedo, ¿no? Me falta un año y necesitamos trabajar fuerte, ¿no? Y eso fue, no me acuerdo en qué fecha del 87. ¿Tú estabas en FONAP? Yo estaba en FONAP, sí. Y poquitos meses después, hacia el noviembre, cuando nombraron a Salinas candidato, me pidieron el lugar en FONAP, ¿no? Para poner allá a gente del partido. Yo no estoy en un partido. Bueno, esa es un poco la historia de mi relación, cómo entré en relación con la coalición, ¿no? La coalición pues tiene un planteamiento interesante porque es como una red muy flexible, que tiene presencia pues en todas las regiones del mundo, pero con diferencias, ¿no? No es parejo como otros organismos que tienen como sedes que son todas parejitas y llevan la misma cosa, ¿no? Entonces, llegamos a tener como 400 organizaciones en todo el mundo. Es una organización de organizaciones, no de personas, ¿no? En el caso de México, ¿cuántas organizaciones? Pues no sé cuántas hay ahorita, pero en el inicio éramos 4 que eran las derivadas de COPEVI, ¿no? O sea, COPEVI, sus 2 hijos y su nieto. Sus 2 hijos eran CENVI y FOSOVI,
y el nieto era Casa y Ciudad. Y los programas que estuvimos trabajando son tres fundamentalmente: todo lo que tiene que ver con derechos, que era el eje fundamental, derechos humanos vinculados al hábitat, principalmente el derecho a la vivienda, que es el que está plenamente reconocido y con legislación. Y actualmente hablamos de derecho a la vivienda, a la tierra, y hemos agregado el derecho a la ciudad y el derecho al agua. Entonces, el reconocimiento no basta que lo tengas en la Constitución, tienes que implementarlo, ¿no? Que es el caso de México. El Estado está obligado a generar los instrumentos y los mecanismos para que todo el mundo, aún el que no puede pagar porque está enfermo, porque es viejo, porque es un niño en la calle, tenga un lugar donde vivir. O sea, es una obligación. Los derechos humanos son una obligación del Estado. El otro es el programa de Mujer y Hábitat, que era una red mundial que estuvo operando bastante bien, que tiene que ver con los derechos, pero que en sí mismo es un tema, ¿no? Y hay temas así de las mujeres en algunos lugares que tienen que tener el permiso del marido para tener un crédito, que eso se practicó en México mucho, ya se quitó, pero en México también estaba esa cosa, o sea, había muchos límites. Gran parte de los créditos, por ejemplo, el Instituto de Vivienda, están dados casi la mitad a mujeres y tienen las escrituras. Y no le piden el permiso al marido, o sea, si ellas son las que tienen la casa y las que se responsabilizan para pagar, pues ellas lo tienen. O a veces los maridos dicen, tú tenlo, porque tú eres la de los hijos, la que estás en la casa. En el 92 se estuvo preparando la Cumbre de la Tierra. Tuvimos una actividad muy fuerte en todos los continentes y esa nos permitió abrir también un programa de medio ambiente y hábitat. No hablamos nunca de desarrollo sustentable porque es una contradicción como se está manejando en el mundo, ¿no? Desarrollo se entiende como crecimiento infinito y pues en un planeta finito se vuelve una contradicción. O sea, mientras no arreglemos eso y una conciencia de que... Y además el desarrollo en sí mismo nosotros lo cuestionamos bastante, porque el desarrollo ha permitido que unos cuantos se desarrollen y los demás se empobrezcan. Entonces preferimos hablar de responsabilidad ambiental. El tema ambiental empezó con la señora Brundtland, que empezó a meterlo en el mundo, y de ahí se deriva la conferencia de Estocolmo del 72, o sea, la del 72 es anterior al 76 de Vancouver, ¿no? Porque se vio que las ciudades tenían un papel ahí muy importante, pero antes no se hablaba mucho de eso, ¿no? La verdad que no había tanta conciencia. Y más recientemente, ya para salir estuvimos impulsando un cuarto tema que tiene más presencia en América Latina que en otras partes, que es el de producción social del hábitat, ¿no? O lo identificaban solo con lo que hace la gente en los barrios, ¿no? Que por supuesto es lo que más vivienda ha hecho, pero no es exactamente eso lo que queremos hacer, ¿no? Queremos que eso sea organizado, apoyado, asistido con financiamiento, para que la gente alivie el proceso de producción, pero que lo controlen ellos, ¿no? Sí, la definición que hacemos es que son procesos de producción que se realizan sin fines de lucro, esa es una de las características, y bajo el control de autoproductores, que pueden ser individuales, que es como más se ha producido vivienda. En México, pues la mayor parte de la vivienda la ha hecho la gente individualmente, familiarmente, o colectivamente organizados, ¿no? Lo que estamos buscando es que se consolide más la organizada, porque tiene mejores resultados. No estamos hablando solo de vivienda, de varios componentes del hábitat, porque la vivienda, incluso la definición del derecho a la vivienda, no es el derecho a cuatro paredes y un techo, que es lo que nos han vendido aquí en México en los años recientes, ¿no? Es el derecho a un lugar donde vivir digno, es seguro. No es solamente la casa, sino el lugar, es muy importante. Vancouver para nosotros no es el parteaguas, no es el inicio, sino ya llegamos a Vancouver con 11 años de experiencia de trabajar en estos temas, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esto, empezamos a trabajarlo en los años 60. Pues ahí en esa época te decían que eras un soñador, que hacíamos experiencias de laboratorio, porque había que entrar en la gran escala de los problemas, ¿no? Y ahí te negaban todo, ¿no? O sea, costó mucho, por ejemplo, lograr el primer financiamiento para la vivienda, ¿no? De los organismos públicos. Mucho trabajo,
Lo que nos permitió trabajar fueron pues, apoyos solidarios internacionales, ¿no? De los alemanes principalmente, que han sido muy solidarios. Después de la guerra ellos armaron todo un esquema de solidaridad internacional y sobre todo en materia de hábitats, en toda América Latina apoyaron mucho a este tipo de iniciativas. En América Latina se dieron dos procesos paralelos en los años 60, ¿no? Lo que hizo Juan XXIII, revisar lo que él decía, limpiar de polvo la silla de San Pedro, que es lo que él decía. Y en América Latina, que es un continente católico, pues entró mucha gente a hacer cosas, ¿no? a buscar. Pero por otro lado se dio también un proceso marxista a raíz de la Revolución de Cuba. Y también ahí surgió otras gentes desde otra perspectiva ideológica, pero que fue muy curioso porque en un momento dado todo eso convergió en lo mismo. O sea, y se trabajó juntos. Fue una convergencia en base a una vocación de servicio y toda la teología de la liberación, pues es liberación igual que la otra, ¿no? Y después el surgimiento también de los movimientos populares, ¿no? Que algunos eran de comunidades eclesiales de base y otros eran de partidos o incluso de posiciones muy radicales, sobre todo de los maoístas, ¿no? Bueno, yo entré a CUPE en el 65 y ya se había constituido, ese año se constituyó. Lo constituye un grupo de arquitectos y de trabajadoras sociales, bajo la iniciativa de Luis López Llera, que es arquitecto. Él todavía anda metido ahora en cuestiones de economía solidaria, muy activo todavía en estas cosas sociales. Según ellos ya habían hecho una reunión nacional apoyados por la FCH de Estados Unidos, la Federation for Cooperative Housing, creo que se llamaba, sobre cooperativas de vivienda. Y mi vecino, que es Luis Sánchez de Carmona, era en esa época, que era arquitecto del Ibero y ahora de la Nacional. Pero éramos amigos desde muy chicos, ¿no? Y con él platicamos de estas inquietudes sociales. Y él fue el que descubrió este grupo y se metió desde el principio. Yo no me metí desde el principio, estaba haciendo mi tesis y hasta que saqué la tesis me metí. Al día siguiente que saqué la tesis me fui a meter ahí y desde entonces ya no me he salido de eso, ¿no? Más bien empecé a dejar de ser arquitecto a partir de ahí. Nosotros estamos trabajando en COPE desde otra perspectiva, más bien con la gente, tratando que la gente participe en las decisiones, en los procesos, pero bajo su decisión, no manipulada. Entonces nosotros sí apoyábamos mucho la parte de organización de la gente. Se empezó con un proyecto en Tepito y yo empecé ahí más bien en las zonas indígenas también. O sea, empezamos a trabajar en el Valle del Mezquital. Después hice un estudio ahí en el Valle del Mezquital para la diócesis, que nos pidió hacer un estudio que fue muy interesante. Fueron como 5 tomos que nos echamos ahí de aprender a investigar y a trabajar, a entender lo que pasaba en esa zona, ¿no? Eso nos orientó bastante. Después pasamos a un proyecto campesino en Cerritos, en Temascalcingo. Eso es un programa de mejoramiento de vivienda rural. Y luego yo seguí el mismo proceso que los migrantes, primero en la zona indígena, después en zona campesina, después entramos al centro de la ciudad y consiguiendo un primer financiamiento, se hizo un edificio en Tepito, en Cerrada de Díaz de León, para la gente que vivía ahí, en una vecindad que estaba cayendo, que era un desastre. Y luego ya hicimos el edificio donde todavía está López Llera y donde está ahora Fosovi, que es ahí en la Tlaxpana, ¿no? Ese fue otro edificio que se hizo. Y después empezamos a trabajar 2 cooperativas muy interesantes, simultáneas, que es la cooperativa Palo Alto, la salida de la carretera de Toluca, y la Romana en el Estado de México. Fueron 2 procesos paralelos, te digo, con la misma gente en la parte social, que era sacerdote que incluso no se presentaba como tal para no generar dependencias, se presentaba como profesor y tenía un par de trabajadores sociales, y nosotros que dimos la asesoría técnica, ¿no? En el caso de Palo Alto,
se logró también un apoyo de los vecinos ricos de por ahí y enlace con el regente de la ciudad, que era Senties. Y en cambio en el otro lado era el gobierno el que quería ese edificio. Entonces ahí se dedicaron a destruirlo. El gobierno del Estado de México se dedicó a destruir la cooperativa hasta que quedaron 5 gentes. Las aterrorizaban de noche, le hicieron miles de cosas espantosas, ¿no? El gobierno está haciendo estos grandes edificios, por otro lado está destruyendo la iniciativa de la gente, ¿no? Que mientras Infonavit, que empezaba a trabajar en esas épocas, estaba haciendo por ahí, por Iztacalco, estaba haciendo uno de sus primeros edificios, y estábamos trabajando en la colonia Guerrero ya. Otra iniciativa que surgió allí esa fue de la parroquia originalmente, de la que se empezó a mover eso. Y nos invitaron a participar ahí. Y estábamos armando el proyecto con algunas ideas interesantes de hacer una cooperativa concreta. Y se metió y le propusimos a Infonavit un esquema de uso de la metodología de Habraken para hacer el diseño del edificio y la metodología social de hacer una cooperativa. El que nos trataba con nosotros era Chema Gutiérrez, que era pues el subdirector técnico, ¿no? Siempre Chema muy amable, muy abierto. Pero yo creo que fue la primera experiencia en que Infonavit aceptó financiar a los que estaban en la cooperativa, que algunos eran miembros de Infonavit y otros no eran miembros de Infonavit. Estas cosas que hicimos decíamos hay que cacaraquearlas también, ¿no? Y el que era muy bueno para eso era Gustavo Romero, ¿no? Que tiene una voz fuerte y poderosa y además combate, ¿no? Y básicamente mi escuela era la experiencia de Palo Alto. Que la experiencia de Palo Alto ya aprendimos cantidad de cosas, ¿no? Cómo trabajar con la gente, cómo financiar este tipo de cosas, cómo armar un proyecto sin dinero incluso, ¿no? Allí vino un compañero de Uruguay, vino a México pues, huyendo y entonces se metió a trabajar con nosotros. Él hizo el diseño de la vivienda, el diseño urbano ya lo habíamos hecho con un chileno también que vino. Entonces la construcción en parte era trabajo voluntario. Él trajo esta tecnología de cerámica armada, de hacer estas tabletitas de cemento, una mezcladura de cemento y arena que te une 2 tiras de ladrillos rojos, ¿no? Y los amarras y aguanta muy bien, te ahorras la cimbra, pero sobre todo el techo lo pueden hacer las mujeres, había muchas mujeres solas en el piso, ¿no? Por supuesto los que se oponían a la tecnología eran los albañiles. Cuando ya ganó López Portillo nos hablaron Ramírez Vázquez. Ya la instrucción que recibimos es hacer el primer programa nacional de vivienda, ¿no? Ese primer programa es excelente. Y entonces hicieron varios instrumentos y uno de los instrumentos más interesantes fue Fonapo. Lo crecimos rapidísimo, pero con la experiencia en que está basada es esa experiencia social. Eso es lo que a mí me parece fundamental, ¿no? Cuando salimos de ahí me vinieron a ver 2 veces los de Banco Mundial y me dijeron, ¿cómo le hicieron ustedes para hacer un fondo tan exitoso? No tenemos otro ejemplo en el mundo de que hayan cumplido los objetivos, incluso hayan cumplido las metas y hayan hecho tanta cosa. No, pues es muy sencillo. ¿Cómo le hacemos? Es darle confianza a la gente y flexibilidad en el esquema, ¿no? Y diversidad de opciones a la gente. Eso es el gran secreto. Llegamos a tener como 1000 gentes ahí. Sí. Salinas desaparece la parte social de la vivienda por las presiones ya del consenso de Washington, que ya estaba ahí. Pero él lo desaparece en una reunión que hizo en noviembre del 1992, que se llamó de desregulación y fomento de la vivienda, ¿no? Y entonces todo lo de protección social, vámonos, ¿no? Es el sector privado el que va a hacer todo, ¿no? Y ahí empezó el proceso, que culminó con Fox. No, el Banco Mundial entró en la lógica nueva y el siguiente dinero se lo dieron a FOBI, ¿no? Para que es el 95, en la preparación de lo que fue la segunda conferencia de Naciones Unidas en Estambul. Entonces también la preparamos muy fuerte
Y ahí viene uno de las cosas que me preguntabas, qué éxitos se han tenido. Uno de ellos es mantener el reconocimiento de los derechos a la vivienda y al hábitat en la Declaración de Vancouver. Logramos mantenerlo a pesar de la presión de Estados Unidos muy fuerte, que ese no era un derecho, que esa era una obligación de cada uno hacerlo, que en todo caso formaba parte del derecho a un nivel de vida adecuado, que es donde está ubicado en la Declaración Universal. Y entonces en la Agenda Hábitat también logramos meterlo de producción social, gracias a nuestro presidente, que era Han Van Putten en esa época. Él era una gente que tenía mucha relación con Naciones Unidas, le interesaba mucho que Naciones Unidas entrara con su papel como político, ¿no? de realmente incidir en las políticas, y no como venía siendo Hábitat, que era un organismo que básicamente hacía recomendaciones de financiamiento y de tecnología. Y además ya había entrado el neoliberalismo en pleno, ¿no? O sea, ya por eso es que querían quitarlo, ¿no? O sea, todo lo que decía la Agenda Hábitat era vamos a hacer que funcionen los mercados, que era lo que decía el Banco Mundial. Hay un documento que así se llama, del Banco Mundial. No, la política de Fox, yo les demostré en la CONAFOBI, cuando era la CONAFOBI, el primer comisionado, que la política que estaban presumiendo que era de México estaba tomada de ese libro que se publicó 8 años antes, y estaba tomada tal cual. O sea, eran las 7 estrategias exactamente las mismas. Entonces, eso penetró vendido por los organismos internacionales. En México negociado con Hacienda. Y pues los organismos de vivienda ni siquiera participaban. La Agenda Hábitat derivada de Vancouver es muy buena. La de Estambul es, como todo se toma ahí por consenso, es muy negociada, es muy confusa. Con la última crisis del capitalismo de hace 3 años, ¿vislumbras un nuevo giro o...? Pues depende mucho de la sociedad, ¿no? Si la sociedad no reacciona y no se organiza, pues no hay posibilidades de nada, ¿no? Sobre todo el modelo a partir de la entrada del consenso de Washington en fines de los 80 y los 90, que es la base de lo que se llamó el neoliberalismo. Lo que está basado es en sacarle el máximo jugo al planeta y a la gente. Entonces estamos perdiendo especies, estamos perdiendo diversidad, y estamos perdiendo diversidad cultural también, porque hay una homogeneización. Para poder controlar el mundo se trata de homogeneizarlo. Entonces tienes tú que enfrentarte a eso también. Y todo eso ligado a una crisis profunda de valores que se han perdido. Con esta homogeneización le han arrebatado a la gente incluso sus valores culturales, su manera de vivir. Entonces hay una crisis profundísima. La única que les importa es la económica, financiera, ¿no? Es de la única que te hablan, a veces un poco del ambiental, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Pues está la discusión en Europa del decrecimiento, que es muy interesante. Y en América Latina el causayo, ¿cómo se llama? El buen vivir, ¿no? de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, es otro planteamiento de cómo vives en armonía con la madre naturaleza, ¿no? Eso viene de los aymaras, de los quechuas. Y este concepto está también generando una reacción fuerte de otras opciones, ¿no? O sea, de repensar el mundo, de voltearlo al revés. O sea, no podemos seguir como vamos, ¿no? Entonces hay que voltearlo al revés. Vengando a su pueblo y su gente. ¿Dónde está el solitario insurgente? ¿En qué niebla ocultó su vestuario? ¿Dónde están sus caballos, sus ranchos? ¿Dónde acechan sus ojos ardientes?